La libertad de expresión, con periodismo crítico. 851. Asambleísta, muy buenos días. Muchas gracias también al doctor Gonzalo Pérez. Ya mismo está Farid Simón en conexión con esta emisora y este informativo. Y el doctor Juan Carlos Solínez también, silla espléndida para él. Quisiéramos contar. No es un asunto en el que me he empeñado en esta mañana, tomando en cuenta la primera página que destinó el diario La Hora para convocarnos a meditar sobre las acciones que han cumplido como actores y personajes los más controvertidos, podríamos decir, según la medición de la encuestadora Monitor, y según también la apreciación de la gente, ¿no? Siempre se habla mal del señor Patiño, así como deben haber otros sectores ciudadanos donde hablan muy bien, pero qué difícil encontrar a los que hablen bien del señor ministro Patiño. No creo que ni en los cuarteles más afectos podríamos encontrar unos 5 soldados que piensen bien del señor ministro Patiño. Bien complicado aquello. Bien complicado que podamos encontrar gente que hable estupendamente bien del señor fiscal Chiriboga. Complicadísimo. Así como del señor ministro Serrano. Pero Serrano, en honor a la verdad, recibe en beneplácitos sociales por su lucha incesante, riesgosa, con todos los defectos y actitudes secundarias que deben conocer sus adversarios políticos y buena parte de la familia periodística y mediática, sobre también sus errores. Todos tenemos errores. Farid Simón, Juan Carlos Solínez van a tener la posibilidad. ¿Está ya el doctor Farid Simón? Tenga la bondad. El doctor Simón. Sí. Buenos días. Gonzalo. Nos quedamos con Farid, con ese comprometimiento. Estamos saludando entonces. Sí, Gonzalo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Farid. Estoy reclamando tu gentil comparecencia. ¿Qué te pareció la primera plana con el tema Patiño Serrano Chiriboga con baja credibilidad? Producto naturalmente de la indagación social que ha hecho la encuestadora Monitor de Blasco Peñarrera Solá. ¿Cómo te parece a ti, Farid? No me extraña. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los amigos en el estudio. Buenos días a los radioyentes. No me extraña, es una reacción social que se presenta desde hace algún tiempo por algunas actuaciones que la sociedad considera erráticas, equivocadas. Cada uno de ellos, cada una de las personas que acabo de mencionar, cada uno de los funcionarios, tiene en su espalda algunas cuestiones de tacha. Me parece que lo que está sucediendo con las Fuerzas Armadas y con la cuestión del ministro de Defensa, por ejemplo, es muy complejo. Esta reacción frente a los procesos disciplinarios, este proceso de abrir un supuesto diálogo y una explicación de la reforma y después sancionar o llamar la atención porque la institución expresa una opinión respecto a algo que ellos difunden. La reacción frente a ciertos temas, en el caso del señor fiscal Chiriboga, su imagen ha estado golpeada, ya sabemos, por el tema de los Panama Papers, por el tema de la selectividad de algunos procedimientos penales, y ahí uno podría seguir con cada uno de estas personas, estos funcionarios públicos, determinando la lista de cuestiones por las cuales la sociedad en la encuesta se expresa con un sentido crítico frente a ellos. ¿Y del Serrano y del ministro Serrano, si eres tan amable? ¿Qué apuntarías tú desde el lado ciudadano, eminentemente de observador? Lo que pasa es que con el ministro Serrano ahí hay una cuestión bastante
compleja. Él tiene un manejo de la imagen, un manejo de su presencia social muy fuerte en nombre de la lucha contra el delito y esta idea de que ha asumido con liderazgo desde la perspectiva de la difusión que se hace esta lucha. Pero al mismo tiempo hay los efectos clarísimos de la campaña contra el microtráfico que más allá de los objetivos denunciados, de los objetivos señalados públicamente, lo que ha tenido es la persecución a los sectores, muchos de los sectores más pobres del país. Del otro lado está también el uso de la policía para reprimir las manifestaciones de protesta y donde ha habido evidencias de abusos. Y imágenes como las que recientemente acabamos de ver, que tal vez no le corresponde directamente a él en un sentido, pero en otro sentido sí, que es lo de la cárcel de Turi, por ejemplo. Entonces, está por un lado el discurso público sobre lucha de la delincuencia, pero después por el otro lado la preocupación de la sociedad sobre los abusos que se han visto, los posibles abusos que se han cometido, y el tema de una reforma legal que a vista de la sociedad aparentemente está teniendo un efecto pernicioso frente a los más pobres. Es decir, en el narcotráfico hay niveles. Y creo que lo que está sucediendo ahora es que la campaña está dando cuenta de que se lucha contra lo más pobre de la sociedad, contra la gente más pobre. Yo no digo que esté bien que vender drogas sea una cosa que uno tiene que defender con el discurso, simplemente que las consecuencias de una acción estatal tiene frente a estos sectores más pobres tiene una cuestión negativa y yo creo que eso va jugando. Y en un contexto, ahora también hay un contexto donde la opinión, hay diferentes niveles también de la opinión pública, Gonzalo, porque una cosa es lo que lee en las redes sociales. Las redes sociales son tremendamente críticas y el lenguaje, incluso en momentos, la forma en que las redes sociales reaccionan son extremadamente violentas y agresivas. Después tiene el tema de los pocos medios sociales públicos de comunicación social que mantienen algún nivel de independencia, que presentan una información también crítica, obviamente no usando ese lenguaje. Y después está todo el aparataje de la comunicación pública que siempre les presenta sin mácula, sin ninguna mancha, sin ningún problema a estos funcionarios. Pero claro, al final la opinión pública, las encuestas dicen que han reaccionado mal. A esos números hay que añadirle los números negativos que tuvo la Asamblea recientemente, hay que recordar, o sea, y después las casi desaparecidas instituciones que prácticamente, si no sería por la propaganda institucional que hacen, uno no tendría ninguna referencia de ellos más allá de sus acciones en favor de como la comisión, el Consejo de Participación Ciudadana, o cada vez que uno tiene información sobre la actuación del Tribunal Contencioso Electoral, que siempre hace a favor del gobierno, una cosa que uno le llama la atención. Entonces yo creo que la institucionalidad está bien golpeada en general, y esto es un reflejo simplemente de eso, ¿no? Claro. El señor ministro Patiño, me parece que ayer, y esto como sugerencia a producción, que lo busque, le daba y le quitaba atribuciones al mismísimo presidente de la República en sus relaciones con la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas. El presidente tiene tal campo de acción, decía, el ministro que soy yo, soy el jefe directo para asuntos administrativos, decía. El presidente solo es, prácticamente le faltó decir, el presidente solo es el comandante en jefe de la institución militar. Es decir, el señor ministro Patiño cree que es este momento el Espíritu Santo, alguna cosa así gigantesca, un poder gigantesco quiere denotarnos, señor asambleísta Pozo, en sus intervenciones. No sé qué opine usted respecto, para comenzar, con el ministro de la Defensa, Ricardo Patiño, que ha recibido una pésima calificación de parte de la ciudadanía en la investigación o en la encuesta que ha realizado la empresa Monitor. Bueno, muy buenos días, Gonzalo, y también a Gonzalo. Bienvenido. Aquí presentes, gracias por invitarme. Bueno, yo había observado esa encuesta que publicara el día de ayer, me parece, el diario La Hora, y no me sorprenden los resultados, en efecto, de los 3 altos funcionarios, sobre todo en el tema que, para responder a la inquietud del ministro Patiño, yo creo que el ministro Patiño pues se ha convertido en una especie de 4x4 en el actual gobierno, porque
Él viene desde hace 10 años pues participando como ministro en las diversas carteras de Estado. Es decir, pues una persona es un 4x4, sí. Creo que en algún momento lo dije de frente esta cuestión cuando asistí a alguna de las reuniones de la Comisión de Asuntos Internacionales, Seguridad y Soberanía, de la cual yo fui miembro, porque el canciller pues tiene que rendir cuentas ante esa comisión. Entonces, realmente los últimos conflictos, sobre todo que se han generado en las Fuerzas Armadas, esta relación muy compleja que desde mi punto de vista se está convirtiendo en una especie de bomba de tiempo en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional contra las políticas gubernamentales, yo creo que deberían ser tomadas seriamente en cuenta. Lo fundamental desde mi punto de vista es que nuestras Fuerzas Armadas no han caído en la trampa como en el caso Venezuela. Venezuela pues fueron absolutamente absorbidas por el poder chavista, fueron politizadas totalmente. Aquí se pretendió hacer lo mismo, pero yo creo que ha habido una actitud institucionalidad, de una defensa institucional por parte de las ramas de las Fuerzas Armadas y de la policía, que les ha permitido sobrevivir con algún grado de independencia. Pero porque han reaccionado de reciente, ¿no? Al comienzo, ¿cómo juzga usted o cómo interpreta esa actitud como que no pasa nada, se amilanaron, no tenían un ejercicio del ser militar, pues no, que en otras ocasiones han dado evidencias de aquello, el ser militar? No digo votar presidentes ni cosa por el estilo, pero sí de hacerse respetar, pues por algo son un poco militares, un poco ciudadanos, como es la realidad en este momento en la sociedad ecuatoriana. Bueno, lo que pasa es que desde mi punto de vista, yo creo que las Fuerzas Armadas, pues con ese estigma que tienen de que no son deliberantes, son obedientes, hecho con el cual yo no participo, porque si paralelamente se les da incluso el derecho al voto, ¿cómo pueden ser no deliberantes si son seres humanos? Son gente inteligente, gente capaz, ¿cómo no van a ser deliberantes? Pero sin embargo eso establece la Constitución del Estado. Consecuentemente, pues ellos también observan ese tipo de conductas frente al poder civil, pero también ha habido encontrones graves como el tema del ISPA, por ejemplo, que en algún momento motivaba, y yo conocía incluso reacciones ya furibundas de sectores de las Fuerzas Armadas, queriendo incluso dar hasta una especie de golpe de Estado, pero creo yo que las propias Fuerzas Armadas entendieron el mensaje desde la sociedad civil de que no debe ocurrir un golpe de Estado en estas circunstancias, porque eso era victimizar al correísmo, y eso definitivamente no le convenía a nadie. Que buscaba esa victimización histórica, ¿no? Y yo creo que había todo ese por el tipo tema económico, de ingredientes, sobre todo en el tema económico, y yo creo que definitivamente allí sí las Fuerzas Armadas, desde mi punto de vista, han tenido una actitud muy patriótica, muy institucional, realmente independiente, pero aunque se ha visto también, yo vi las declaraciones del comandante del ejército, me parece, en el último evento cívico, que con motivo del 10 de agosto, él se paró firme ya, más allá de que no les dejaban intervenir en el tema de este proyecto malhadado de ley. El archivo, ¿no? Exigió el archivo de ese proyecto de ley. Eso pues ya rompió todo tipo de esquemas, porque Patiño, pues como ministro, había dicho que solo él es el vocero de las Fuerzas Armadas, que los otros no tienen por qué hablar. Algo de eso dijo esta víspera, vea. La teoría de que el presidente de la República es el superior jerárquico de las Fuerzas Armadas, como lo dice la Constitución, la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas es decir, su comandante en jefe, pero para temas disciplinarios no es la máxima autoridad. O sea, eso es lo que ha resuelto el Consejo de Disciplina en la configuración de una nueva teoría muy moderna. Tendrán que seguramente llevarla para patentarla en algunos lugares como jurisprudencia internacional. La Constitución establece que el presidente es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas. Exa FM. Faltó un poquito cuando dice Ricardo Patiño, administrativamente yo soy el jefe. Creo que le cortó
muy anticipadamente. Ya es complicado que volvamos a escuchar, pero bueno, confía en mí la ciudadanía, que ya escuchó esto. Dice, administrativamente yo tengo las atribuciones, es decir, él le da las atribuciones al señor presidente y las atribuciones de él se fija él mismo. Entonces, a mí me parece que el hombre está en las estrellas en el sentido de que al ser ministro de la Defensa, dice, por primera vez tengo en mis manos a lo que ellos llaman el poder, uno de los poderes fácticos más importantes. Ideológicamente ellos tratan como el módulo de poder fáctico más significativo a la institución militar. Y conmigo no juegan y hay que ver cómo se sienta al lado de la oficialidad popular, hay que ver cómo se pasea frente a las tropas formadas, como cualquier ministro ha de decir él, sí, pero se le ve al señor Patiño muy encendido, digamos, de poder. No sé qué opinan ustedes, Gonzalo. Buenos días a toda la teleaudiencia. Encantado de tenerlo acá, pues a los tiempos, tocayo. Gracias, Gonzalito, y saludos, Antonio. Bueno, primero yo quiero referirme al tema encuestas. Ya. Porque yo soy técnico en el tema encuestas. Por eso lo invitamos. El asunto, las encuestas son estudios técnicos que sirven para alguien y para mejorar la comunicación. Entonces, el trabajo de monitor, que de hecho yo lo comparto, es para que le sirva al señor Chiriboga, al señor Patiño y al señor Serrano, que tienen que mejorar su imagen con la ciudadanía. Tengo, refiriéndome al ministro Patiño, mi particular punto de vista, saliéndome del punto de vista técnico y empatando con el punto de técnico, ¿no? Sí, o sea, ayer y justamente le escuché al presidente de la República, al economista Correa, en un conversatorio con periodistas, y le reta a un periodista que le diga, si estoy en un error, dígame. Entonces, y rectifico. Obviamente el señor periodista no le dijo nada, se quedó callado, claro, pero en un poder monárquico. Y eso es lo que estamos viviendo en la institucionalidad en las Fuerzas Armadas. Imagínense lo que dice el ministro Patiño. Patiño simple y llanamente se va sobre el presidente de la República, o sea, es el poder absoluto en el absolutismo más grande de la monarquía. Está sobre el rey. Entonces es sobre el consejo de parlamentario que existiría en la monarquía, o sea, de los comunes y los lores. Él está sobre el rey. Imagínense lo que es eso, un ministro. Yo, sinceramente le digo, yo, por más amigo que sea del señor Patiño, yo le pediría hoy mismo la renuncia. Sí. O sea, a ese nivel. Pero, malcriado, pero claro, ¿no? O sea, se va sobre la exacto, se va sobre el presidente de la República. Sí. Eso es lo que. Y con tontería y todo, porque eso decimos en nuestra tierra, ¿no? Se refirió con tontería y todo a un asunto que él debía ser mucho más delicado. ¿Cómo serán las relaciones hacia el interior o cuáles son qué podríamos llamar de esta medición individual que hace de su poder dentro del régimen el señor ministro Patiño? Le pregunto a Farid Simón. A ver, yo creo que el número no puede dar cuenta de ese tema, ¿no? O sea, la encuesta lo que refiere es la credibilidad del señor Patiño frente a la sociedad, frente a la comunidad. Ese 20% es un golpe duro, significa que de cada 10 encuestados, apenas 2 creen en el ministro de Defensa. Respecto a las declaraciones del señor Patiño del día de ayer, yo creo que ahí hay que mirar detalladamente lo que eso implica respecto de la decisión que tomó el Comité de Disciplina en el caso que él se refería, que es que no tenía competencia dentro del el fuero militar o dentro del ámbito militar para juzgar por una falta de respeto al presidente de la República, porque el presidente de la República no es militar. Si bien es cierto, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas o la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, no tiene un rango militar.
Eso es finalmente lo que dice la decisión del comité disciplinario, de la comisión de disciplina. No dice, no se refiere a que faltado o no faltado el respeto, no se refiere hacia el hecho que cometió una falta o no cometido una falta el capitán, sino que no es parte de las atribuciones de esa comisión juzgar por falta de alguien que no tiene ese grado militar. Entonces ahí surge esta cuestión del papel que tiene el ministro frente a las Fuerzas Armadas, un ministro de Defensa frente a las Fuerzas Armadas, una organización jerárquica que tiene dos ámbitos, uno que tiene un ámbito muy claro, que es la jerarquía militar, con sus grados, sus atribuciones y demás, y el otro lado la autoridad civil, que es a la cual está sometida las Fuerzas Armadas, desde la perspectiva administrativa y de la perspectiva de la rendición de todas las cuentas. Las Fuerzas Armadas no son un poder dentro del Estado diferente, son un brazo del Estado que tiene unas funciones específicas, siempre sometidas al poder civil. Eso es debe aparecer como engreído el señor ministro Patiño ante lo que él cree son sus subalternos totales. Es que no son subalternos, porque ahí viene la otra cuestión. Pero mira, París, cómo se refirió a ellos cuando fue con una información tajante sobre los cambios en las pensiones de las Fuerzas Armadas. Mira cómo les dice. Siempre ser dirigida a mí, los miembros del Comaco que están presentes, me acompañan en la rueda de prensa, pero las preguntas solamente las contestaré yo. Yo soy el ministro de Defensa Nacional y yo tomo las decisiones en el ministerio. Están los miembros del Comaco con quienes, por supuesto, compartimos los temas, conversamos los temas, tratamos los temas, pero la decisión es una decisión del gobierno nacional. Exa FM. Sí, pues él cree que está con, no sé, porque voy a ofender, digamos, a otros segmentos que tampoco merecen ser maltratados, pero los militares se dejaron en esa ocasión y por eso yo mencionaba, porque ese momento era para ponerse de pie y con respeto decirle, señor ministro, usted está equivocado, si usted nos va, ustedes intervienen, señor asambleísta, pues usted le recuerda cómo le dice. Repitamos esto, cómo les dice a los señores oficiales del más alto nivel que estaban allí al lado de él. A ver, ustedes se me silencian. El único que va a hablar soy yo, dice. A ver. Siempre ser dirigida a mí, los miembros del Comaco que están presentes, me acompañan en la rueda de prensa, pero las preguntas solamente las contestaré yo. Yo soy el ministro de Defensa Nacional y yo tomo. Sí. ¿Cómo le parece, Antonio? Bueno, a mí me parece muy raro ese tipo de expresiones. Primero, un saludo especial a Juan Carlos, que acaba de llegar. Gracias, doctor Solines, por estar aquí. Y me parece pues un acto de prepotencia que desde mi punto de vista no puede justificarse. Claro. Eso de usted sí puede decirlo porque es su fiscalizador. Arrogarse en funciones que este mismo tema de que bueno, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas nada tiene que ver en aspectos disciplinarios. Yo quisiera hacer un parangón. ¿Quién es el responsable de la política internacional del país? Es el presidente de la República, no el canciller. El canciller es un operativo, alguien que está operativizando determinadas políticas. Claro. Es parecido a esto. En este caso, el ministro de Defensa operativizará determinadas políticas en el orden interno, administrativo, pero el comandante en jefe sigue siendo el presidente de la República, pues nos guste o no nos guste. Yo, como dije hace unos instantes, siempre lamento, yo no comparto aquel hecho de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes y sin embargo votan. Entonces, este es un hecho que... Como decimos en la tierra, ¿qué se cree Patiño este momento dentro del poder? A mí me parece que él está imbuido pues con... como está de ministro desde que empezó este gobierno, ya 10 años, como dijimos, pues es algo así como un 4x4. Él goza seguramente de la confianza de la cúpula gubernamental y... Por esas razones, desde mi punto de vista, pues él debe atreverse a realizar las declaraciones que ha realizado. Pero mire la respuesta de los propios militares. En el 10 de agosto, cuando habló el comandante del ejército pidiendo el archivo de ese malhadado proyecto de ley para la seguridad social de las Fuerzas Armadas, todos los militares y los presentes se levantaron a aplaudirlo poniéndose de pie. Y cuando intervino el ministro Patiño, nadie lo aplaudió. Ese nomás es un pequeño síntoma de la relación
grave que está ocurriendo pues entre un ministro y las Fuerzas Armadas, el ministro de la Defensa. Entonces estos son temas que se expresan en ese tipo de encuestas que hoy son motivo de análisis, ¿no? Para el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, me manda producción, la resolución del Consejo de Disciplina Militar que determinó que el oficial de Marina, Edwin Ortega, no irrespetó al presidente de la República. Aquello es un error, dijo Patiño, ¿no? La teoría de que el presidente de la República es el superior jerárquico de las Fuerzas Armadas, como lo dice la Constitución, la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas es decir, su comandante en jefe, pero para temas disciplinarios no es la máxima autoridad. La Ley Orgánica de Defensa Nacional establece que el presidente puede ejercer las facultades constitucionales de ser la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas a través de su ministro de Defensa o a través de el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o lo puede hacer en forma directa. Es decir, puede hacerlo, no necesita hacerlo a través mío, a través del ministro de Defensa, ni en algunos casos tampoco a través del Comaco, lo puede hacer directamente, puede él ejercer directamente sus funciones de máxima autoridad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Por tanto, es la máxima autoridad militar, y por eso es un gravísimo error que el Consejo de Disciplina haya considerado que el presidente, siendo que es la máxima autoridad militar de este país, pueda ser irrespetado por algún miembro de las Fuerzas Armadas y no ser sancionado como corresponde, como correspondería, incluso si un militar subordinado no saludara o se sentara sin pedir permiso, o si un general del ejército va a tomar la palabra en un acto en donde está el presidente de la República, le pide autorización para hablar. No puede hablar sin pedirle la autorización al presidente de la República. Mucho peor, una persona que ofende a través de una respuesta que le da al propio presidente un correo electrónico. Exa FM. Farid, Juan Carlos, sí está el señor ministro infladazo. Tenga la bondad, Farid. A ver, yo creo que estamos confundiendo varias cosas. El ministro es representante del presidente de la República en las áreas del ejercicio de su cargo. O sea, el ministro no tiene una autoridad per se, sino una autoridad derivada del presidente de la República. Actúa en nombre del presidente de la República. Es parte del Ejecutivo y como tal no tiene más allá de la autoridad que se le atribuye para el ejercicio de ese cargo, en nombre del presidente de la República. Por lo tanto, no puede ni competir ni estar en una posición diferente al presidente, es la primera dimensión. La segunda, respecto a la deliberación, respecto a la posibilidad de deliberar o no de las Fuerzas Armadas, evidentemente las Fuerzas Armadas no son árbitros de la democracia, no tienen papel respecto a qué se debe hacer en una sociedad democrática, pero en este caso hay una particularidad. En este caso, la ley que se está discutiendo es una ley que les afecta directamente a ellos y como tal, como cualquier persona que está afectado por la ley, por una norma jurídica, por la posibilidad de una reforma legal, a las cuales además el propio ministro de Defensa les informó y les llevó información para que discutan, estaban, en mi opinión, legitimados a dar una opinión sobre esa ley que les afecta. No para decidir si se aprueba o no aprueba, porque para eso están todos los sistemas democráticos de la sociedad que todavía funcionan no muy eficientemente, pero están ahí, que es un proceso de debate legislativo, la posibilidad de aprobar o no aprobar el proyecto de ley. Entonces ahí hay algunas confusiones claras. El otro tema era de si escribir un correo, contestar a una carta abierta de parte de un militar, en una carta en la cual expresa su preocupación de la manera en que está tratando a las Fuerzas Armadas, per se, escribir esa carta se podría convertir en una falta de respeto o una falta administrativa. Es decir, se está tomando a los militares como que fueran algo así como invitados de piedra. Se dirigen a ellos, pero ellos no pueden responder ninguna cosa porque se considera una falta de respeto. Yo he visto la carta del señor capitán y no existe una falta de respeto. Existe una opinión discrepante respecto a la decisión del presidente de la República, dura en algún sentido, sí, pero no parecería que es una falta de respeto. Y sobre la Comisión de Disciplina, efectivamente, me parece que decir que dentro de un recinto militar frente al presidente de la República no se le exprese, no se le dé muestras de respeto, es una falta disciplinaria, sí, por supuesto. La pregunta es, si en una comunicación el presidente de la República, quien está sujeto a escrutinio público, le escribe a una persona y un ser humano
que tiene cargo de militar, pero que no ha perdido sus derechos, responde y hace una opinión sobre la carta que le dirigen a él, y eso es una falta administrativa, eso es una falta militar, porque las personas, los militares individualmente votan, no son deliberantes como institución, así que es un error decir que la deliberación tiene que ver con votar. La deliberación es de la institucionalidad, no de las personas tienen derechos. ¿Por qué le habría que quitar un derecho a una persona a expresarse la opinión porque tiene un grado militar? Lo que no puede hacer él es representar a la institución militar en ese debate. Entonces ahí hay una serie de conceptos que están en juego, pero me parece que el más relevante de todos es el tema de la noción de derechos de las personas, si eso se pierde por tener un cargo, un grado militar. Y la diferencia entre opinar sobre un asunto que me afecta, no ejerciendo ninguna función del cargo, y realizar una falta dentro del ejercicio del cargo, que si se lee detalladamente esa resolución del Consejo de Disciplina, es lo que finalmente dice. Sí. Sin embargo, claro, les ha molestado profundamente el hecho que el Consejo de Disciplina no le sancione, porque seguramente dentro de las Fuerzas Armadas habrá muchísimas más voces que individualmente tienen una visión crítica frente al presidente de la República. Seguro. Muchas gracias, caro amigo, el doctor Farid Simons. Y ahora Juan Carlos Solines, doctor. Gracias, Gonzalo, por la invitación. ¿A qué estamos asistiendo? Yo me detengo en esto y me hago eco de la respuesta o la calificación que ha dado la sociedad ecuatoriana a estos personajes de estos 9 años últimos, con alguna excepción de temporalidad, ¿no es cierto?, en el caso de Galo Chiriboga, por ejemplo, pero de ahí los otros han sido brazos fuertes del señor presidente de la República. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a Antonio, un saludo a Gonzalo y a toda la audiencia. Bueno, yo creo que no me sorprende, digamos, los resultados publicados con respecto a la credibilidad de los funcionarios. Creo que luego de 10 años de arbitrariedades, luego de 10 años de desatinos en las distintas áreas en las que han sido asignados, es natural que la gente pues tenga ese concepto. Yo no sé, a estas alturas del partido, cuando vemos que hay una oposición que está creciendo cada día más, que lamentablemente está también tirándose los cabellos entre ellos, me parece eso mucho más grave que analizar, digamos, este rol que han cumplido personas que están de salida, o que esperemos estén de salida. Sin embargo, en el caso específico de Patiño, ¿no? Creo que es una persona que va a tener que rendir muchas cuentas una vez que dejen el poder, tanto por su gestión en la cartera de Relaciones Exteriores, como su gestión actual en la cartera de Defensa. Esto último que ha sucedido con el tema de los fusiles chinos es un tema muy, muy preocupante. Muy delicado. Muy delicado. Sobre todo porque más allá, digamos, de lo que se argumente, es un tema en donde no existen los documentos de sustento que de alguna forma demuestren la necesidad de esto. Es decir, normalmente para este tipo de adquisiciones hay solicitudes de necesidad o informes de necesidad, es decir, que se requiere, pero se requieren también informes técnicos, pues que digan qué tipo de armamento, bajo qué procedimientos y una serie de cosas. Y tengo entendido que eso no existe. Entonces, claro, si a esto sumamos una serie de otros desafueros, una serie de otros desatinos, arbitrariedades, creo que lo que se viene después, ahora vemos como a semana seguida están saliendo escándalos de diversa naturaleza, que siguen desprestigiando a un proceso político que está absolutamente corrompido. Y en ese contexto de escándalos que salen prácticamente a diario, en donde ya el propio gobierno se ha visto imposibilitado más allá de su campaña de propaganda y su estructura de contrainformación, se ha visto ya imposibilitado de desvirtuar. Tan es así que ahora ya el secretario de la Presidencia sale a decir, sí, nosotros también estamos descubriendo. Lo que ha denunciado la oposición no ha sido tan falso. Porque claro, ya se les ha desbordado. Y claro, lo de los fusiles de la semana pasada, ¿no? Claro, sigue amontonando esta avalancha que tienen, que es propia de estos sistemas corrompidos, ¿no? En donde uno ponga el dedo sale pus. Entonces, claro, yo creo que la oposición maduramente, más allá de tratar de
de patearle al caído en el piso, ¿no? O de decir, sí, el fiscal no tiene autoridad moral, el ministro del Interior es lo peor, el ministro de Relaciones Exteriores ha cometido tales y tales faltas. Yo creo que ahora lo que hace falta es comenzar a sentarse maduramente y comenzar a articular posiciones conjuntas, ¿no? Y no estoy hablando precisamente solamente de una unidad electoral. Estoy hablando de una posición de todos los opositores, los partidos políticos. Han surgido ya nuevas opciones de partidos políticos, como el histórico de la izquierda democrática. Es decir, que todos se sienten y digan, a ver, ¿qué vamos a hacer frente a estas atrocidades? Atrocidades. Porque son atrocidades. Y conforme ellos vayan dejando los espacios de control que hoy tienen, vamos a seguir conociendo la verdad, así como en los crímenes. Como en los crímenes, recientemente, la semana pasada, tuvimos un crimen atroz también, y que se va descubriendo por una serie de pistas. Claro, porque no hay obstrucción a la investigación, ¿no es cierto? En este caso, cuando hablamos de todas estas trafacías del gobierno, vemos que hay obstrucción por todo lado. Hay obstrucción y hay una maquinaria propagandística, y hay un presidente que sale todos los sábados a descalificar a todos aquellos que denuncian, ¿no? Incluso ahora ya en la última sabatina ni siquiera ya opositores, sino inclusive al Carlos Michelena, ¿no? Que es un símbolo de la quiteñidad y del humor, ¿no? Y que claro, es un crítico del sistema, es un crítico de lo que sucede, siempre lo ha sido, pero ahora hasta ellos se los descalifica. Entonces, claro, con todos esos espacios que ellos tienen para bloquear, para obstruir, para descalificar, todavía no emerge la real magnitud de este proceso corrompido que nos gobierna. Entonces, claro, la semana pasada fueron los fusiles, la semana antepasada siguieron saliendo cuentas de Petro Comercial y de Petroecuador, y así siguen saliendo a semana seguida los escándalos, y van a seguir saliendo. Frente a eso, frente a este desprestigio de los funcionarios que han analizado el día de hoy, frente a estos escándalos que surgen a cada rato, ¿qué estamos haciendo los del otro lado? Los que somos honrados, los que vemos realmente con despecho y con desesperación lo que ha sucedido en el país de estos 10 años. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe lo que estamos haciendo, Gonzalo? Peleándonos entre nosotros también. Descalificando al otro opositor, que por qué tú pones candidatura, que tu candidato es malo, que tú eres un irresponsable porque tienes un precandidato. ¿Por qué te vas con Jaime y por qué no te vas con Lazo y por qué? Exactamente, sí. Exactamente. Y mientras nosotros nos escandalizamos por lo que estamos viendo en el gobierno, del otro lado nos matamos y nos jalamos los pelos, y lo que vamos a conseguir es que eso por lo que nos escandalizamos hoy día, esos funcionarios por los que nos escandalizamos hoy día, sigan en el poder indefinidamente. Así es, a través de Lenin seguramente, pero así lo dan en tratar amistosamente al ex vicepresidente de la República. Yo les agradezco un montón. Andrés Vallejo, exministro, expresidente del Parlamento ecuatoriano. Andrés Vallejo, figura de Izquierda Democrática, conjuntamente con el respetable penalista doctor Gonzalo Silva, vienen a darnos su opinión sobre lo que está ocurriendo con Alex Bravo. Alex Bravo ha tenido, qué sorpresa, pólizas millonarias en Panamá, pero muchísimo más, óigaseme bien, muchísimo más ha tenido en depósitos en las mismas cuentas, en los mismos Panama Papers. ¿Quién? Su señora esposa. Ayer lo denunció Caballiza y nosotros vamos a presentarles esto a Andrés Vallejo y a Gonzalo Silva, porque estamos buscando la verdad. Miles de personas